Sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Y bueno, en esta mañana de viernes le damos la bienvenida al doctor Gilberto Herrera Ruiz, senador de la República. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, muy bien. Gracias por acompañarnos, doctor. Y bueno, hoy me parece que se encuentra en la palestra, en la mesa de la reflexión, justo a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad del primer paquete del llamado Plan B del presidente de la República. Ahora me parece que la crítica se ha enfocado hacia la Suprema Corte de Justicia. Una crítica que hace señalamientos respecto de los privilegios de los ministros de la Corte. Sí, yo creo que, y es un tema no solo de la Suprema Corte, también ya lo dijo en el INE y también lo dijo en el INAI. Y la cuestión aquí es qué se debe hacer con estos organismos, bueno, estos poderes, y no se diga los organismos autónomos, en cuanto el manejo de los recursos, que yo creo es lo importante, ¿no? Cuánto nos cuesta el INE, cuánto nos cuesta el INAI y cuánto está costando un poder en ese sentido, en donde el recurso, en lugar de moverse pues al sistema judicial, háblese jueces, etcétera, atención a la gente, queda en los privilegios de las cúpulas, y lo mismo sucede en otros autónomos. Y yo creo que sí es un momento de reflexionar, y tendrá que haber, y yo creo que tendrá que modificarse ese sistema. Y para no ir más lejos, lo vivimos en la universidad. O sea, acuérdate de una universidad en donde al rector incluso hasta le pagaban la servidumbre y demás de su casa. Choferes, carros para los funcionarios. Tenemos una burocracia dorada. Y eso se eliminó en su momento, y la universidad, digo, no pasa nada en el sistema burocrático. No veías a un rector con los zapatos rotos y demás, o sea, se congelaron los salarios también, y en ese sentido yo creo que tendrá que pasar en los autónomos. O sea, yo siempre le he dicho que la universidad es un México en pequeño, y es donde los grandes experimentos políticos, sociales se deben de dar, y si la universidad funcionó en ese sentido, y gracias a ello se amplió el sistema de becas universitarias y tantas cosas que la universidad ahorita disfruta, los organismos autónomos deben ser lo mismo. O sea, no podemos tener unos ministros o un presidente del INE o un presidente del INAI y así de todos los organismos autónomos fuera de la realidad. Tú sabes que muchos de esos se eligen en el Senado. Yo recuerdo haberle preguntado ya 2 o 3, ¿sí?, que si quedan electos, ¿qué harían? ¿Cuál sea su posicionamiento en cuanto al salario que devengan? Si van a aceptar ganar más que el presidente, etcétera. Y la respuesta es clásica, o sea, no sé si hasta la tienen puesta, lo que diga la ley. Y la ley pues se los está permitiendo con base en los amparos y todo eso, ¿no? Y ese es el tema fundamental. O sea, de repente no entienden que eran privilegios, ellos ya piensan que son derechos, y así lo empiezan a manejar, y entonces no me lo deben de quitar y hasta se ofenden. No entienden que son privilegios y que cuando ya no existan no debe pasar nada. Y ese es el gran asunto, cómo podemos ir cambiando. Lo pasó con los presidentes, se les quitó la pensión, etcétera. Y yo creo que ese es el tema fundamental, la discusión. Lógicamente todo el mundo quiere politizarlo y pensar que es un conflicto. No, yo creo que es poner en la mesa dónde deben ponerse los recursos que se le otorgan a cada poder, incluso el Senado y los diputados, no solamente la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial. Y lo mismo los tantos organismos autónomos, tú lo ves también a nivel estado. O sea, ¿cuánto le cuestan estos organismos autónomos al país? Si lo ves no solo a nivel federal, si lo ves en cada uno de los estados, los institutos de acceso a la información, las comisiones que existen para todo. Y eso yo creo que es la gran discusión que va a tener este país para poder poner los recursos donde más se necesita. Yo recuerdo este debate, doctor, no es un debate novedoso, o sea, es una reflexión que se ha venido dando en distintos momentos de la historia democrática de nuestro país. Y yo recuerdo, sin tener el dato preciso de quién era
que ponía sobre la reflexión que estos salarios eran como consecuencia directa del alto grado de responsabilidad que tienen algunos funcionarios, llámese ministros, llámese fiscales, magistrados, llámese presidente de la República. Incluso recuerdo que en algún momento Proceso dio a conocer que Felipe Calderón tenía una prima de riesgo. Por el hecho de ser presidente, la Federación le cubre una llamada prima de riesgo, que es justamente una retribución al alto grado de responsabilidad que tiene por ser presidente de la República y al alto grado de riesgo que representa la toma de determinadas decisiones. Bueno, pretextos van a buscar siempre para justificar. Ya lo decía la gente del INE también, que ellos ganaban igual que el presidente porque no se trata del salario sino del ingreso, y le querían decir al presidente todos los ingresos que tienen no contabilizados en protección y demás, y con eso justificar, y yo creo que no hay justificante. O sea, tenemos que ver cuánto es el salario mínimo, cuánto es el salario de las personas, y de ahí poder proyectar. Hay países que culturalmente manejan una cuestión interesante, por ejemplo Japón. Un directivo de una empresa de las, háblese Toyota, Nissan y demás, no gana más de 10 veces de lo que gana el menor salario de la empresa. Es una acción cultural. Es reducir la brecha salarial entre el que menos gana y el que más, para tener una sociedad más justa y un mejor entendimiento. O sea, estos directores no tienen baños privados y demás, y van a los baños de donde la gente va en ese sentido, y yo creo que ese es el asunto. Ya lo que quieran decir de pretextos por los riesgos y demás, yo creo que eso no debe ser el tema, y todos ellos, a nadie se les forzó a ir a ese puesto. Ellos lo tomaron como una opción, conociendo si existen los riesgos o no en ese sentido. Entonces yo creo que eso es lo que el país necesita, entre el salario mínimo y los máximos, por lo menos en el sector público, cuánto debe ser ese diferencial en ese sentido. De tal manera que cuando un salario mínimo sube 20%, deben ponerse contentos, porque podrán también ellos subir, si existe, como en la cultura japonesa, ese 10 veces del salario menor al mayor. Y yo creo que en México debemos de encontrar un punto intermedio en ese sentido. Y yo creo que por ahí debe de ir, y te digo, y deben de tener que lo que ahorita ganan es un privilegio, y que si se pierde no debe pasar nada en ese sentido. Doctor, ¿desde dónde se debe de comenzar a regular todas estas situaciones, empezar a eliminar todos estos privilegios como señala? ¿Desde qué órgano se puede empezar? Pues, lo ideal hubiera sido que fuera una cuestión respetando su autonomía, porque digo, la universidad también así lo tiene, el tener ese concepto de no abusar de esa autonomía y ponerse salarios estratosféricos en todos los sentidos, en esas prebendas que se deben de dar, y mantener un limitante. Y qué bueno que el presidente, el Poder Ejecutivo, pone el ejemplo, y que debe permear hacia abajo para todos, ¿sí? En este país, y así se ha puesto en la mesa, quien desea hacerse rico de alguna manera, pues se va al sector privado, y en el sector público es un sector de servir a la gente, y por lo menos debe haber esa empatía y esa cercanía con ellos, no solo física, sino hasta salarialmente debe existir. Tengo un mensaje, dice: nadie gana más que el presidente, pues no paga renta, transporte, Exacto. alimentos, es lo que seguridad. comentaban los del INE. Y nos pregunta, ¿cuánto gana un senador de la República en la actualidad? Un senador ahorita actualmente está ganando 107,000 pesos al mes, que se bajó el salario, y eso es lo que, qué bueno que lo toca el tema. Los senadores recibían un carro cada 3 años, ¿sí? Un salario que igual como uno no le toca, pero los que ya han sido senadores antes sí protestan, mucho menor a lo que se recibía antes, y no se diga prerrogativas y demás. Había decanes para atender a cada senador en el pleno, afuera y demás. Todo eso se quitó, y se ha hecho museo. Y sin embargo, a pesar de todas esas reducciones, sigue siendo un salario excesivamente digno, O sea, todavía creo que pudiera bajarse en ese sentido. Entonces, si es excesivamente digno el senador,
pues el de los ministros y presidente del INE y todos ellos, que es incluso más del doble que eso, pues ¿Cuánto creo que hay gana mucho. ¿Trae el dato exacto de un ministro de la Corte? ¿Cuánto está Pues percibiendo? lo dijo el señor presidente, no más de 200,000 pesos. Pero Mensuales. quita eso, no es el salario. Ahora sí, como dicen él, todas las prestaciones que tienen ellos de vehículos blindados, apoyo para comidas y apoyo para viajes y para todo ese tipo de cosas, más todo el recurso monetario mensual para sus salarios de la gente que los atiende, los ayuda y demás. Entonces creo que ese es el gran tema, y qué bueno que lo metió esta persona, no hablar nada más del ingreso salarial, sino de todas las prestaciones aledañas que se tiene, como incluso lo que pasó con Córdoba, el seguro de finiquito que todavía mantienen los autónomos y que en el Senado se quitó también. O sea, en el Senado se quitó que al acabar el Senado reciban un recurso por este seguro de separación que le llamaban, y que también se eliminó, y el seguro de gastos médicos mayores también se eliminó en el Senado y en la Cámara de Diputados, y no se eliminaron los organismos autónomos ni en el Poder Judicial, etcétera. Yo creo que tendría que ser un tema de voluntad política para los poderes. Debería de yo ser. se lo decía Sí. yo ayer, Alfredo. Desde la norma no se puede hacer porque por este derecho humano de que no se le puede aplicar de forma retroactiva en Yo creo que perjuicio no, a una pero persona. a los nuevos se podría. ¿Sí me entiendes? O sea, de hecho la universidad lo que hizo fue congelar salarios para evitar ese tema. Pero igual, los puedes congelar, ya no ser más excesivos esos con los aumentos y demás. Y segundo, la nueva gente que entre bajo las nuevas normas, porque es cierto, el que ya lo devenga no se lo puedes No hay quitar, es forma. una cuestión de voluntad, pero los nuevos que empiezan a entrar, empezarán a entrar bajo una nueva normatividad, y que fuera el caso, y que ha sido esta ley que no se ha querido cumplir basándose en los amparos y demás. Doctor, pues muchas gracias. No, a ustedes. Nos vemos la Gracias, próxima Hasta la semana. próxima semana. Una pausa y regresamos con más.